Esta teoría tuvo varios referentes importantes, pero los más importantes son John B. Watson, que nació en 1878 y murió en 1958, Iván Petrovich Pavlov, que nació en 1849 y murió en 1936, Skinner, que nació en 1904 y murió en 1990, Edward Thorndike, que nació en 1874 y murió en 1949, y Edwin B. Tweetmeyer, que nació en 1873 y murió en 1943. Bueno, y en esta diapositiva pues vamos a hablar sobre las características del conductismo, las cuales pues lo van a diferenciar de otras teorías. Y las primeras siendo las más características de esta teoría, que es que se basa en el refuerzo y castigo. El refuerzo se refiere a la consecuencia de una acción que hace un sujeto, que va a ser percibida por el sujeto de manera positiva, lo cual va a incrementar las posibilidades de que se vuelva a repetir una acción. Por ejemplo, el caso de la ratita que se encuentra frente a dos botones, uno rojo y uno azul, donde el rojo, si lo presiona, este va a causar que por una maquinita o algo le den comida. Entonces, el ratón, al percibir comida y percibirlo como algo positivo, e identificar qué botón fue el que le dio la comida, pues lo va a volver a presionar, ocasionando que le vuelva a dar alimento y como que incrementando la posibilidad, al ser el alimento algo positivo para el ratón, incrementando la posibilidad de que esto vuelva a suceder, que vuelva a presionar el mismo botón. Mientras que el castigo viene siendo lo contrario del refuerzo. Teníamos dos botones, el rojo le da alimento y el azul al presionarlo pues le puede dar toques, ¿no? Entonces al percibir esos toques que le causan dolor, pues obviamente el ratón lo percibe como algo negativo. Entonces esta consecuencia de esta acción de presionar el botón azul pues va a ocasionar que esa posibilidad de que se vuelva a ocurrir que presione el botón azul disminuya. Entonces, esa es la esencial en esta teoría, el refuerzo y el castigo. También que determina que las personas se puedan influenciar a través de estimulaciones. Esto quiere decir que de acuerdo al estímulo que se vea expuesto a una persona, puede cambiar su conducta. Como por ejemplo, un niño que se encuentra en casa de sus papás raya las paredes si sus papás le gritan y lo regañan al ver que rayó las paredes, pues va a disminuir la probabilidad de que el niño vuelva a rayar las paredes. Pero en cambio, si los papás al darse cuenta que el niño rayó las paredes y lo felicitan, le dan cumplidos de, oye, qué bonito dibujaste, este soy yo, este es tu mamá y no sé qué, pues va a ocasionar que el niño muy probablemente vuelva a rayar las paredes. Entonces, a eso se refiere que en este caso, eh, pues la conducta del niño, el querer rayar las paredes, pues se va a ver influenciada por ya sea el estímulo positivo que le den los papás o el estímulo negativo que le den los papás. Otra es, pues ya con estos ejemplos se entiende más que hay una relación causal entre estímulos y respuestas. También implementa el método experimental. ¿Por qué experimental? Porque se basa en un procedimiento observable en el que se puede llegar a manipular, por ejemplo, los estímulos para cambiar la conducta y pues en los que simplemente se registra los resultados que se llega a tener. Bueno, también pues se vale de los experimentos y de la observación directa. Expone que las conductas aprendidas son acumulativas y se organizan en orden de prioridad. Esto lo podemos entender también como que en orden de prioridad, ya que, por ejemplo, las acciones que recibieron estímulos positivos, pues van a estar como por encima de aquellas acciones que recibieron estímulos negativos. Bueno, el castigo también determina que las conductas
están compuestas por respuestas que se pueden analizar objetivamente. Es decir, al ser un proceso que necesita de la observación directa y objetiva, pues obviamente, no sé, tú como observador, pues solamente te determinas a escribir lo que se ve en el experimento, pero tú no puedes decir, yo creo que hizo tal acción porque él pensó esto o no sé. No, simplemente el sujeto repitió tal acción porque recibió tal estímulo y ya. Y esas son las características de esta teoría. Hola, te hablaré del conductismo en las TIC, partiendo desde 6 puntos importantes. Uno de ellos es el refuerzo positivo y negativo, el cual se encarga de premiar respuestas correctas con el fin de eliminar estímulos ante respuestas incorrectas. También nos habla de una retroalimentación inmediata, es decir, que permite a los usuarios ajustar su comportamiento o conocimiento al instante. También habla que es un aprendizaje secuencial, es decir, el aprendizaje es progresivo, pero esto va a partir dependiendo de qué medida domines en la etapa en la que te encuentres. También nos habla sobre una repetición sistemática, la cual se encarga de asegurar que todos los comportamientos se ven medidos mediante la práctica continua. Nos habla de la gamificación también, que es la adquisición de recompensas por logros o niveles, y esto con el fin de motivar y condicionar el comportamiento del usuario. Y por último nos habla de la evaluación automática, que es la que se encarga de analizar respuestas correctas o incorrectas y nos ofrece una retroalimentación inmediata. Para continuar, vamos a mencionar algunos ejemplos de TICs que utilizan el conductismo, comenzando con Khan Academy, la cual es una plataforma educativa que utiliza lecciones interactivas con ejercicios repetitivos y una corrección inmediata dependiendo de la respuesta del estudiante, si su respuesta es correcta o no. Utiliza también mucho los refuerzos para completar estas lecciones y motiva constantemente a los estudiantes para concluir cada lección. Después tenemos a Duolingo, la cual se basa mucho en la repetición y el refuerzo. También utiliza estímulos constantes, los cuales son puntuajes o recompensas por las respuestas correctas, mientras que las respuestas incorrectas las repite para que la persona o el estudiante entienda sus errores y lo siga constantemente mejorando su aprendizaje. Después tenemos a Kahoot y Quizlet, las cuales se emplean para evaluar conocimientos y utilizan también mucho los ejercicios repetitivos. El estudiante recibe un refuerzo inmediato dependiendo su desempeño, y estas dos se basan mucho en el principio conductista de retroalimentación directa para reforzar el aprendizaje. Finalmente, como último ejemplo, tenemos ABC Mouse, la cual es una plataforma para niños. Es muy interactiva, ya que utiliza bastantes juegos y ayuda a aprender conceptos básicos de matemáticas y lectura. Utiliza mucho los estímulos visuales y auditivos, y cuando un niño aprende una lección se le dan estrellas o trofeos, lo cual pues llama mucho la atención y hace que los niños quieran seguir pues coleccionando estrellas y trofeos. Y pues esto pasa cada que completan una tarea con éxito. Entonces pues con cada una de estas aplicaciones o plataformas educativas podemos distinguir claramente cómo utilizamos estímulos de manera positiva y cómo también la motivación juega un papel muy importante para adquirir el aprendizaje y el conocimiento. A continuación, para las fortalezas, tenemos como una de las fortalezas el acceso global a los recursos, que esto tiene que ver con todas las personas que tienen una conectividad en sus hogares o en alguna otra parte de su casa.
También tenemos el desarrollo de habilidades digitales, que una de las fortalezas del uso de las TICs en la educación es justamente que cada estudiante o cada persona que tenga acceso a ella puede desarrollar distintas habilidades digitales. También tenemos la innovación en métodos de enseñanza, que esto es básicamente para los docentes, que ellos tienen posibilidad de innovar, que tienen como toda esta parte de poder nutrir nuestra educación o nuestra enseñanza con algún otro método digital. Y tenemos la evaluación y la retroalimentación, que esto es prácticamente como el feedback que nos dan los maestros, que puede ser inmediato, o sea que no necesitamos como de ir al salón al siguiente día, sino como que puede existir de manera inmediata en el momento en que nosotros estamos conectados. Por otra parte tenemos las debilidades, que una de las debilidades más grandes es la brecha digital, que esto, por otra parte de la primera fortaleza, es que algunos alumnos o personas no tienen acceso a un internet, no tienen acceso a computadora. A esto se refiere con la brecha digital. También tenemos las desigualdades de formación docente, que creo que a todos nos ha pasado como esta parte de que hay docentes que no tienen idea ni siquiera de cómo se conecta una computadora a internet, y hay algunos otros que están muy capacitados, entonces a esto se refiere con la desigualdad de formación docente. La falta de interacción social creo que pasó mucho en la pandemia y fue una de las principales eh, causas negativas de cuando nosotros regresamos como a la normalidad. La falta de interacción, que ya no podíamos interactuar tan fácil entre nosotros, que nos era más complicado esta parte de ser un ser sociable. Y por último tenemos los problemas de adaptación curricular, que esto es como los alumnos se pueden adaptar fácil o no fácilmente a los diseños tecnológicos que cada docente hace.